los demás. Todos los que busquen el video en YouTube o en la plataforma Zoom se van a encontrar con la clase número 4, que es el llamado misionero. La retroalimentación que acabamos de tener después, esa no lo van a tener. Entonces, es importante que estemos presentes en las clases, que participemos, que hagamos las lecturas, escuchemos los audios, porque todo aquello que está fuera de estas 2 horas también es parte del aprendizaje, y es más, cuando hay tiempo durante la semana, los contenidos se profundizan y la mano de Dios es poderosa, hermanos, para hacer las cosas. Así como dijo mi hermana también respecto de, eh, se me fue el nombre del pez, el que se lo tragó el pez, ¿cómo se llama? Jonás, de Jonás. Así como dijo nuestra hermana acerca de Jonás, nos damos cuenta que la misión es de Dios y que muchas veces, a pesar de nosotros, Dios hace su obra. Así que vamos con la clase número 4. Dios bendiga a todos los que están presentes y a los que se harán presentes también en las distintas clases que tendremos más adelante. Vamos a compartir un documento para que podamos seguir la lectura. Está, a ver, ¿se ve algo ahí? A ver. Está. ¿Se ve ahí? Si alguien me dice por audio sí o no, porque yo aquí no los puedo ver. Ahora se ve. Sí, ahora se Un ve. documento que se llama El llamado Ahora se misionero, cargó ¿se la puede página. ver? Sí, correcto. Ya, perfecto, muchas gracias. Respecto de los audios y los libros que vamos a usar como fuente durante esta clase, hubieron varios que son biográficos, otros que son de información y experiencia y de estudio respecto de la experiencia misionera. Pero de todos ellos podemos recoger algunas características del llamado misionero. De las primeras cosas que vamos a ver de estas 5 verdades, ¿ya? Son la primera, si esto es realmente un llamado o es solo una emoción. En una escena recurrente en las conferencias misioneras de todo el continente, bajo una atmósfera cargada de música emotiva, el orador, el predicador, lanza un llamado a la entrega. Cientos de jóvenes son movidos por la vibración del momento, corren al altar, prometiendo sus vidas. Sin embargo, la estadística es demoledora. La inmensa mayoría de esos llamados jamás se concretan. Como mentor, dice el autor del artículo, me veo obligado a realizar una cirugía de motivos. Lo que muchos interpretan como fuego divino es con frecuencia una efervescencia emocional que carece de raíz. El propósito de este análisis no es apagar el celo espiritual, sino evitar errores irreparables. Nuestra naturaleza nos inclina a pensar con el corazón y muy poco con la cabeza, olvidando que un compromiso genuino requiere tanto fervor espiritual como lucidez pragmática. En este punto quisiera recordar esa mención que se hace en uno de los audios que le comentaba, que cuando el llamado a las misiones, el llamado a misionar, aceptar la invitación de Dios, se torna algo emocional y no totalmente consciente, es como cuando alguien siente esa pasión o esa emotividad de querer visitar a los enfermos y va al hospital.
pero esa motivación, esa emocionalidad que se despierta en una persona al ver una necesidad, al ver la enfermedad, no es suficiente para pasarle un bisturí y decirle vaya a operar a una persona. Porque no basta con sentir una emoción, no basta con tener una disposición, una buena voluntad, sino que hay una preparación, hay algo genuino que debe despertarse en el corazón de aquellos que escuchamos la palabra, de aquellos que escuchamos la voz de Dios. Quien escucha el llamado a misionero, quien escucha el llamado a misionar, debe sentar este propósito no solamente en lo emocional, sino que profundamente consciente, debe estar seguro, debe prepararse, debe entender que los primeros pasos no van a ser lo más hermoso y romántico que puede estarse imaginando en el momento del llamado, en el momento de la emoción, en el momento de pasar al púlpito. Entonces, analicemos cada uno de los puntos respecto a esto. Primero, la trampa de la propaganda, llamado versus provocación. Muchos de los compromisos actuales no son respuesta a la voz de Dios, sino llamados provocados por la propaganda misionera. Se venden victorias y milagros, pero se omite la dureza de los primeros pasos. Tomemos el caso de Carlos. Al llegar a nuestro centro de entrenamiento estaba convencido de su llamado urgente. Carlos había abandonado sus estudios misionológicos, teológicos, su trabajo secular y sus responsabilidades locales. Al profundizar en su historia, descubrimos una vida de desorden. Tras pasar por las drogas y el vacío personal, encontró en el mensaje misionero una nueva fuente de adrenalina. Al final, Carlos tuvo que admitir una verdad incómoda. No tenía nada para ofrecer, porque nunca había terminado nada en su vida. Análisis de esta mentoría: abandonar estudios o trabajos alegando un llamado urgente no es un acto de fe, sino una evasión de la realidad. Si no puedes terminar un grado académico bajo la gracia de Dios o ser fiel en lo secular, ¿qué te hace pensar que serás capaz de sostener una plantación de iglesias en un entorno hostil? El ministerio no es un refugio para quienes huyen de sus responsabilidades. Punto 2. El peligro de las palabras fuera de tiempo. Existe un riesgo latente en las palabras proféticas recibidas de forma aislada. Esteban, un estudiante de Derecho, se sentía en una encrucijada angustiante tras recibir una palabra de un hermano que le instaba a dejar su carrera. Peor fue el caso de Horacio, a quien un hermano que se denominaba profeta le aseguró en una conferencia que su destino era África. Horacio quedó fascinado, pero su pastor tenía una opinión contraria. Esa tensión entre la profecía privada y la autoridad local es donde muchos naufragan. Debemos ser rigurosos. Si existe una palabra profética, esta debe ser juzgada y confirmada por la cobertura pastoral. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 20. La reflexión es que la aprobación de tu pastor no es un obstáculo burocrático, es tu mayor filtro de seguridad. La autoridad espiritual es la que valida tus dones, y saltarse este paso para seguir una interpretación privada suele ser el primer paso hacia el aislamiento y el fracaso. Tercero, el síndrome de la India, cuando el ego elige el destino. El ego tiene una preferencia selectiva, prefiere lo exótico, porque lo lejano permite la fantasía, mientras que lo local exige obediencia cotidiana.
Muchos aman la India o África, pero son incapaces de ver la necesidad a la vuelta de su casa. Riesgos de encapricharse con un destino específico. Conflictos familiares irreconciliables, como el caso del colega cuyo deseo por la India ha sido frenado por 12 años porque su esposa no comparte ese sentir. El llamado ministerial debe ser una carga compartida en el matrimonio. Segundo punto, ceguera estratégica. Ignorar que a solo 300 kilómetros de distancia puede existir un campo misionero peligroso y necesitado, donde en nuestra experiencia ya han fracasado 3 misioneros, solo por perseguir el misticismo de un país lejano. Tercer punto, falta de pragmatismo. Un llamado real se traduce en una carga específica y una planificación detallada. Nehemías es el modelo de este rigor. Su llamado no fue solo una emoción, fue una estrategia. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Nehemías no salió corriendo, se sentó a llorar, a orar y sobre todo a planificar. Analizó visas, las cartas del rey, recursos, la madera del bosque real y tiempos. Ser específico requiere ser detallista. Si no has calculado el costo operativo, tu llamado todavía es un sueño, no una misión. 4. La paradoja de la fe. Calcular para construir. Debemos desmitificar la idea de que vivir por fe es sinónimo de improvisación. El propio Jesús fue enfático al respecto en Lucas 14:28, dice: ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Análisis pragmático. El ministerio no es una salida honrosa para los fracasados. He escuchado casos como el de un famoso basquetbolista que ante una enfermedad le decía a su psiquiatra que se haría misionero en África, como si fuera una alternativa secundaria. El ministerio es un área de alta exigencia que requiere tener las necesidades personales y espirituales ya suplidas. Las carencias personales no se sanan en el campo misionero, al contrario, se agravan bajo la presión del servicio. 5. La vasija de barro. El valor de la disponibilidad total frente a la rigidez de quienes solo aceptan destinos como o con buen marketing. El llamado general o indefinido es la postura más madura. Es la disposición de ser barro y permitir que la creatividad divina decida la forma y el destino de la vasija. Como bien señaló Jonathan P. Lewis, existe una profunda soberbia en quienes relatan llamados elocuentes a tierras exóticas, pero son incapaces de servir en campos necesitados a pocos kilómetros de su hogar. La verdadera disponibilidad no pone condiciones de gustos personales a Dios. Conclusión y meditación final. Servir a Dios es un privilegio que demanda una honestidad brutal. La fe no anula la razón, la eleva a una responsabilidad superior. La verdadera madurez no se mide por la rapidez con la que pasas al frente en una conferencia, sino por la constancia con la que te sientas a calcular, te sometes a una autoridad, a tu autoridad, y preparas tu carácter para ser una vasija útil. Haciendo un examen de motivos. ¿Es tu deseo de servir una respuesta de obediencia a la voz de Dios? ¿O es una condición que tú le estás imponiendo a Él, basada en tus propios gustos, fantasías y necesidades de escape?
reitero la pregunta de meditación. Si realmente es tu deseo de servir una respuesta de obediencia a la voz de Dios, o es una condición que tú le estás imponiendo a Dios. Cuando nosotros estudiamos este llamado del Señor y cada uno de nosotros hemos tenido esta forma de buscar nuestro lugar, es importante hacer esta definición. Si realmente lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo, esa fuerza que nos empujó en el primer momento a pasar al altar, ¿es realmente lo que queremos o es lo que Dios quiere? Si ustedes hacen esa pregunta, ¿qué se responderían? ¿Hay algún voluntario para comentar la respuesta? Bueno, Elías, si usted ¿Sí? me pregunta, yo creo en un Dios soberano y que estaba dentro de su propósito, que yo pudiera aceptarlo, como dice usted, o estar allí. Uh-huh. Y ¿hay disposición a acatar la voz de Dios o impongo a veces mis perspectivas, mis necesidades? ¿Es como lo que yo quiero? ¿Es como yo quiero? ¿Es como a mí me gustaría? Eh, ¿Puedo decir Sí, algo? sí. En mi caso, creo que ha sido siempre el esforzarse en mantener dentro de lo que Dios quiere, en practicar la obediencia. Porque generalmente lo que uno anhela o lo que uno quiere está lejos de lo que Dios quiere para nosotros, Uh-huh. mayormente cuando es el trabajo en la obra del Señor. Nuestros gustos personales difieren del propósito y de la voluntad de Dios. Y de verdad, como dice estos pasos que estaba dando, es una gran realidad que uno la ve hasta en las instancias más pequeñas, pero desde mi persona, desde mi opinión y desde mi vivir personal, siempre ha sido el entrar en la obediencia, aunque a veces no la entendí. Sí, es importante hacer esta pregunta porque a través de los libros que hoy día estamos usando o vamos a usar de base, como los artículos que leíamos o escuchamos, nos damos cuenta que no, la realidad misionera no es como a veces la imaginamos. Cuando pensamos en ese llamado y después de una hermosa predicación o de un llamado, nosotros pasamos con todas las ganas al púlpito a entregarle nuestra vida al Señor. Pero cuando ves la realidad, entonces te das cuenta si en realidad lo que yo quiero es una experiencia romántica con el Señor o estoy dispuesto a guardar la disciplina, por ejemplo, de ese misionero que en uno de los audios escuchábamos, estuvo 12 años pacientemente trabajando en su área y recién el año 12 tuvo primer discípulo, el primer discípulo. En los llamados que el Señor te ha hecho y en la experiencia que tienes estando en la iglesia, ¿te has puesto una meta, un desafío en la cual al principio, las primeras semanas, los primeros meses no has visto resultados? ¿Le has reclamado al Señor? Esta pregunta es válida porque nos empuja y nos cuestiona. Nos dice, ¿solamente quiero una experiencia o realmente voy a obedecer el llamado de Dios?
El llamado misionero, si lo pudieron ver a través de las distintas experiencias, nos mostraban algunas que no solamente no resultaba lo que habían pensado, sino que por por la misma experiencia iba cambiando, por la misma historia iba cambiando. La historia de ese misionero que se fue en barco hacia otro continente y que estudiando en el barco se da cuenta que la doctrina de aquellos que lo enviaron y le financiaban el viaje no era la más correcta. Y de pronto, claro, si tú cambias de opinión, si tú cambias de doctrina, lo más probable es que te quiten el financiamiento, y se lo quitaron. Y se fue sin nada. Ya iba en el barco, ya llevaba meses viajando y quedó sin financiamiento, iba con su esposa. Luego llega a la región y por supuesto los misioneros que se supone lo iban a estar esperando eran de la denominación que ahora ya no lo financiaba. Ya no estaban. Ya no estaban. Entonces, y luego sucede la circunstancia de la guerra, donde son, por la misma experiencia, mal mirados los misioneros ingleses, y termina yendo a una prisión por sospechas políticas, como ha sucedido en la historia de muchos países, que a veces por una pequeña cosa se transforma en sospechoso de espionaje y termina en la cárcel. Y este misionero terminó. Entonces, cuando vemos historias como aquella, nos damos cuenta que en la realidad la misión no es algo tan romántico como cuando usted a lo mejor conoció a su pareja y caminaban horas de la mano, ¿sí? No se imaginaban a lo mejor las luchas presupuestarias que vendrían años después, no se imaginaba a lo mejor los desacuerdos, desavenencias o diferencias de opinión que se iba a encontrar por el camino, o las distintas costumbres. Sí, esto para los que son casados, por supuesto, los que son solteros no saben de estas cosas, pero tampoco les vamos a romper la ilusión. Pero la misión tiene otro carisma. La misión es un llamado serio, de paciencia, de adaptación, como vimos en las clases anteriores. Es un llamado de no solamente basado en una sola experiencia, como puede ser cuando usted escucha la voz de Dios por medio de una predicación y dice, sí, yo voy. Eso recién es el comienzo. Eso es recién el comienzo. La preparación, la disciplina, la planificación tiene mucho que decir en el llamado ministerial, en el llamado misionero. Y hoy día vamos a ver, a través de esta experiencia, a través de estas fuentes, de estos libros, cómo es que nosotros podemos reconocer, primero, si realmente tenemos un llamado misionero, pero también si nos estamos haciendo los sordos frente al llamado de la Gran Comisión. Recordemos que en la Biblia vamos a ver estos dos llamados. El primer llamado es para toda la iglesia. Toda la iglesia está llamada a ser parte de la Gran Comisión, de la misión de Dios, la Missio Dei. Pero hay un grupo especializado dentro de cada iglesia que tiene un llamado especial a ir a las misiones más lejos que el resto. Y en eso hoy día vamos a ver la diferencia. ¿Cómo es que hay un llamado respecto de la Gran Comisión y un llamado personal a la misión? Veo una mano levantada, le voy a dar la oportunidad a mi hermana Yanina, cuéntenos. Amén. Es que respecto a lo que está hablando, quería compartir una experiencia hace, no sé si un poco más de un año, casi dos, creo yo, en una avanzada de jóvenes, ya, estaba predicando mi hermana Evelyn y se hizo un llamado a quienes querían para que el Señor lo usara para evangelizar, para ser futuro evangelista, Amén. ¿ya? Y me acuerdo que en esta oportunidad fue un hermoso servicio que se hizo en la iglesia de Huepil y el Señor habló a mi vida a través de esta palabra, pero así como dice usted, a veces las emociones, a veces uno dice, estoy dispuesto, yo quiero hacerlo, pero a la verdad es que a medida que pasa el tiempo, el Señor va confirmando si es o no es.
porque Dios va preparando todas las cosas. Pues imagínense, yo no iba a pensar que a través de ese llamado donde yo pasé dispuesta para el Señor, después Dios iba a preparar esto hermoso que es poder aprender de esto mismo de la misión. Entonces el Señor poquito a poquito va ahí abriendo las puertas, pero es como Él quiere, no como nosotros a veces pensamos o disponemos, sino que Él va haciendo todas las cosas. Eso quería agregar entre paréntesis. ¿Puedo hacer yo un comentario? Sí, por supuesto. El mío va en otra. eh, Creo que es interesante ver, por ejemplo, ahora en el grupo, creo que yo soy la mayor de todos los que están. Hay jóvenes, hay varones, hay señoritas y hay familias, hay personas casadas. Es bonito esto de las misiones, pero si escucharon el audio, sobre todo el del pastor que se fue para allá con la esposa, no siempre Dios va a llevar a una mujer quizás a ser la que brille y la que sea el nombre de renombre en un ministerio así, porque si usted lee entre los más antiguos era más diplomático, pero creo que hasta hoy día de hoy una mujer que tiene el conocimiento del Señor, que ama al Señor y que si se ha casado y su esposo tiene un llamado particular, eh, tenga la certeza y la seguridad de que ese ministerio va a prosperar si usted se hace parte de eso. No necesariamente usted la enviada como mujer, sino siendo la esposa de, que no es que quede atrás, es la mitad. Hay que tener eso en conciencia y en consideración porque hay muchos ministerios que han fracasado porque la esposa nunca ha querido ser parte de. Y el hombre solo, aunque parezca extraño, se le complica mucho, sobre todo si la esposa es el problema. Porque puede que sea una muy buena esposa y válido, una muy buena madre, una muy buena dueña de casa, pero si no está con el esposo en el llamamiento ministerial, eso es un problema muy grave. Así es que usted que está ahí y está siendo parte de estas capacitaciones, déjese guiar por el Señor. Si el Señor la lleva simplemente a ser la esposa de, gócese, sea un apoyo, sea la ayuda idónea, sea la esposita, sea la que está ahí en todo tiempo, la que abraza, la que conforta, la que ayuda a orar, aunque no vaya y que Él vaya, su retribución va a ser mayor. Amén. Gracias, pastora. Amén. Sí, en las historias vimos es que pareciera un papel secundario, pero en realidad en el matrimonio somos uno solo. Y la Biblia, vale la pena mencionarlo, es a propósito de cuando el Señor dice, le haré ayuda idónea. Recordar que la raíz de esa palabra también es ser. Es ser, como cuando la misma raíz o la misma palabra se ocupa en la composición de Ebenezer, donde el pueblo dice, hasta aquí nos ayudó Jehová, diciendo de alguna manera más clara y en español, sin Dios no lo podríamos haber logrado, Dios nos ayudó. Y de la misma manera, con la misma raíz ser de la ayuda idónea, y es que sin esa ayuda idónea no se puede hacer, porque con esa ayuda entonces podemos lograrlo, podemos hacerlo. Sin esa ayuda es imposible. Por eso tiene la misma raíz que cuando el pueblo dice Ebenezer. Sin Dios no lo habríamos logrado. Cuando Ebenezer se dice en Génesis, es sin la ayuda, sin esa ayuda idónea, no lo podríamos hacer. Tomando en cuenta esto, continuamos con la clase. Vamos a leer el resumen del siguiente libro que estuvimos viendo y les voy a compartir la página. Se me deja aquí, a ver, se pone media durita de repente a ver, ay sí, ahí apareció. Me dicen sí o no cuando se comienza a ver, porque yo lo voy a dejar de ver. ¿Se está viendo? No todavía. Ahora está cargando. Ya.
Vamos a poner compartir. ¿Ahí sí? Ahora se está cargando la página. Ya. Respecto de Ahora sí. que esperan una señal del cielo. Estas son 7 verdades sobre el llamado que nadie te explica, como podría decir el inicio de un blog. El primero es el dilema del misionero en pausa. Muchos creyentes viven hoy en una parálisis espiritual autoinfligida. Sienten una inquietud en el pecho, pero se mantienen estáticos, esperando una experiencia mística, irrefutable, una zarza ardiendo, un rayo del cielo o una voz audible que les diga exactamente qué hacer. Permíteme ser directo con tu mentor. Si estás esperando una señal espectacular mientras la gran comisión ya ha sido escrita con sangre y tinta en las escrituras, tu espera no es espiritualidad, es desobediencia encubierta. El llamado no es una lotería cósmica para una élite con visiones, es en gran medida un proceso de sentido común santificado. Dios no busca deslumbrarte con pirotecnia sobrenatural para que te muevas. Busca una disposición madura que entienda que el mundo está perdido y que el mandato de ir ya ha sido dado. ¿Qué pasaría si tu llamado no fuera un evento futuro, sino una responsabilidad presente que estás evadiendo por falta de discernimiento? 2. El mito de la fórmula única para ser llamado. No busques una receta estándar porque no existe. Edgardo Surenian nos recuerda que el Espíritu llama de forma única, utilizando medios que a menudo despreciamos por considerarlos ordinarios. La Biblia es el mejor catálogo de esta diversidad. Mientras Noé recibió un mandato directo y técnico, Jacob tuvo un sueño. Nehemías simplemente escuchó un reporte que le quebrantó el corazón. Y Pablo fue impactado por una visión cegadora. Dios utiliza hoy los mismos medios. Un dato estadístico que te indigna, una película, la lectura de un libro biográfico o la invitación personal de un misionero. Si limitamos el llamado a lo puramente sobrenatural, creamos una jerarquía de espiritualidad peligrosa, donde el misticismo reemplaza a la obediencia. El llamado en su esencia más pura es entender las verdades de Dios y asumir la responsabilidad de actuar sobre ellas. Si tiene sentido bíblico y hay necesidad, tienes suficiente información para empezar a caminar. Verdad número 3. El fin del misionero explorador de casco y caravana. Debes desterrar de tu mente la imagen romántica del siglo XIX. Daniel Bianchi es tajante. El misionero de casco, ropa de explorador y caravana de cargadores locales es una figura extinguida. Hoy, el paradigma ha cambiado del norte global hacia una fuerza misionera multicultural y multiétnica que emerge con fuerza del sur global o el mundo de la mayoría. Esto requiere un cambio de actitud radical. La imagen del conquistador o del maestro sabelotodo debe morir para dar paso al aprendiz humilde y al siervo. Ya no vas desde una posición de superioridad cultural, vas a encarnarte, a respetar a la Iglesia Nacional y a trabajar en equipo. Si no tienes la humildad para ser un invitado agradecido en otra cultura, no estás listo para ser un enviado. 4. No es lo que haces, es quien eres. El ser procede al hacer. El campo misionero no es una máquina de sanidad, es un lugar de presión que amplificará todas tus grietas de carácter. Bianchi insiste en que el candidato debe tener los grandes temas resueltos,
su estabilidad emocional, sus relaciones familiares y su manejo de la soledad o la autoridad. La falta de salud emocional es la principal grieta por donde se escapa la perseverancia. Michael Griffiths lo ilustra con una crudeza necesaria. Las comunidades receptoras no buscan superhéroes, sino personas con aptitudes insólitas, capacidad de mezclarse con la gente, saber mezclar cemento, atravesar ríos, ayudar en un parto, sentarse con las piernas cruzadas, secar pantanos, ingerir comida extraña y soportar amablemente las equivocaciones. La persona alérgica a las hormigas, el calor, la humedad, las picaduras, los picantes, las madres solteras, la pobreza y el polvo, harían bien en pensar 2 veces antes de salir. Si no puedes manejar el polvo y el conflicto en tu barrio, no esperes que el cruzar una frontera te convierta mágicamente en un siervo abnegado. 5. La trampa de confundir carga con llamado. Brad Valls nos advierte sobre un error emocional costoso. Sentir dolor por la necesidad es una carga. No es lo mismo que tener la convicción y el equipamiento divino para ir. Esto es el llamado. Dios quiere que todos tengamos carga por los perdidos, pero no llama a todos a ir al extranjero. Aquí está el diagnóstico clave. Dios no llama sin equipar. Si tienes el dolor, pero no tienes las habilidades, los dones o el equipamiento necesario, es muy probable que tu llamado sea el de enviar y sostener, un rol tan vital como el de ir. El romanticismo misionero es el combustible de la deserción. De hecho, las estadísticas son sobrias. El 10% de los misioneros iberoamericanos regresan del campo prematuramente y la razón número 1 no es el dinero ni la salud, sino que el llamado no estaba claro. No confundas un nudo en la garganta con un mandato de partida. 6. El llamado no es una opción, es una obediencia. Muchos dicen, no siento el don, como si el servicio fuera un menú de opciones a la carta. La realidad bíblica es que todos hemos sido reconciliados para reconciliar. Como embajadores, la Gran Comisión es nuestra descripción de cargo, no una sugerencia para voluntarios interesados. El misionero Kate Falconer lanzó un desafío que debería sacudir tu comodidad. Más que un llamado para ir al extranjero, usted debería probar que tiene un llamado para permanecer en su país. La inacción es una decisión que requiere justificación ante Dios y el mandato general ya fue dado por Cristo. La pregunta no es ¿por qué ir?, sino ¿por qué quedarme? 7. Tu iglesia local es el termómetro de tu llamado. No existen los llaneros solitarios. En la misión de Dios, tu iglesia local no es una convidada de piedra o un cajero automático. Es la comunidad que debe confirmar y afirmar tu llamado. El modelo de la Antioquía moderna nos enseña que el llamado es un discernimiento comunitario. Si no hay fruto, servicio o compromiso en tu Jerusalén, que es el contexto local, es una fantasía creer que lo habrá en lo último de la tierra. Tu iglesia es el laboratorio donde tu carácter es probado. Un llamado que no es reconocido por tus pastores y hermanos carece de la base bíblica de autoridad necesaria para resistir las tormentas del campo real. 8. La preparación es la primera respuesta al llamado. Espiritualizar el llamado para evitar estudiar
es sencillamente pereza. La preparación no es una interrupción del llamado, es su primera fase de obediencia. Brad Walsh y Anders Roberts coinciden en que la formación debe ser integral y estratégica, trabajando en 3 ejes: en la persona, en su sanidad y carácter; en la iglesia, en el servicio y el respaldo; y en el envío, con logística y agencias. Debes enfrentar la realidad. El tiempo promedio de preparación para un misionero efectivo es de 7 años. Si crees que esto es demasiado, recuerda que vas a una guerra espiritual y cultural. La preparación mínima incluye idiomas. Dominar el inglés es la puerta de entrada al mundo de la información y la logística global. Formación teológica. No puedes exportar lo que no comprendes profundamente. Investigación cultural. Estudiar la historia y costumbres de la etnia a la que aspiras llegar. Evadir la capacitación bajo la excusa de que Dios me enseñará allá es un error estratégico que solo engrosa las filas de la deserción. Como conclusión, del idealismo a la acción, el llamado misionero no es un destino estático que encuentras sentado, es un camino de fe que se aclara mientras camina. Los detalles del cuándo y el dónde rara vez son revelados. Al inicio, se manifiestan paso a paso en la medida que eres fiel con lo poco. Si Dios te está llamando, no lo hace por lo que eres hoy, sino por lo que Él hará a través de un instrumento rendido, afilado y dispuesto. La gran comisión no espera por tus sentimientos, sino por tu obediencia. Pregunta: ¿qué paso práctico, estudiar un idioma, hablar con tu pastor o iniciar un ahorro, vas a dar hoy mismo para dejar de estar en pausa? Vamos a conversar sobre esta pregunta. ¿Qué paso práctico, estudiar un idioma, hablar con tu pastor o iniciar un ahorro, vas a dar hoy mismo para dejar de estar en pausa? A ver, ¿están por ahí todavía? De este segundo libro que hemos solamente visto así por encimita, porque reitero, este primer mes de estudio respecto de bases bíblicas y llamados misioneros es algo bien suave, pero que lo hemos visto desde la primera clase, ha ido profundizando y va a seguir profundizando en tu vida. Esto es la base hacia los próximos 5 meses que restan de esta capacitación, y de verdad es un gran desafío, sobre todo la última pregunta que acabamos de leer. ¿Qué es eso práctico que estás haciendo para sacar de la pausa el llamado misionero? Vuelvo y reitero, antes de conversar y que alguno levante la mano, la gran comisión es el llamado de la iglesia. Por lo tanto, todos tenemos el llamado a misionar. Pero el llamado especial y puntual a ir a las naciones, eso es otra cosa. Y ahí es donde debemos prepararnos. Pero la pausa a la que se refiere el autor del libro es que si no estás sintiendo el llamado, es más difícil decir por qué crees tú que no deberías salir, que decir Dios me está llamando a salir. ¿Qué argumentos vamos a colocar cuando la gran comisión ha sido dada para toda la iglesia? Toda la iglesia se adhiere, es su naturaleza. Dios por naturaleza es misionero, la iglesia por naturaleza se adhiere a la misión. ¿Por qué no habríamos de salir? Ahora, sabiendo que hay un llamado hacia las naciones, ahí es donde tenemos que, quizás, y muchos pueden estar en pausa, esperando señales, como veíamos en el libro anterior, quizás que venga una voz del cielo, no es necesario, nos aclaró el libro anterior,
el libro presente nos dice, ¿qué es lo que estás haciendo para sacar de la pausa ese llamado misionero? Si nosotros hacemos memoria de lo que recién leímos, nos decía que para un llamado misionero a las naciones mínimo íbamos a necesitar 7 años aproximados de preparación. Entre otras cosas que necesitamos. También comenzar con estudios teológicos. Este es el primer paso. Esto no es aparte de la misión, esto es parte de comenzar a hacer la misión. Y la pregunta que acabamos de hacer es, ¿qué estás haciendo para sacar de esa pausa? Creo que inclusive el hecho de que estudiamos teológicamente el llamado misionero ya es una forma de despausar el llamado misionero. Y estamos diciendo, yo estoy diciéndole sí a este llamado. Pero la pregunta también hincaba el diente hacia lo práctico. ¿Tu pastor lo sabe? ¿La iglesia te apoya? ¿Estás ahorrando? ¿Estás invirtiendo? Hay muchos detalles que podrían salir de esta pregunta, pero nos vamos a remitir a lo que decía la pregunta nomás. ¿Quién quiere y quién es el primer valiente en responder? Amén. ¿Sí, no? A ver. Está amén. difícil la pregunta. Está difícil la pregunta, ya que como que insta a cuestionarse uno mismo. Y frente a eso, yo creo que una de las cosas difíciles de hacer en cuanto al llamamiento, y que quizás no se menciona se menciona así someramente en el estudio, porque obviamente el tema es bastante amplio, pero creo que a las personas que sentimos un llamado al evangelismo, a las misiones, una de las cosas que más nos cuesta es reportarnos. Asumir que tenemos que rendir cuentas frente a la autoridad eclesiástica, a la autoridad local, y ¿La creo puedo que ese interrumpir un puede poquito, hermana ser Evelyn? una forma. Sí, sí. A propósito de lo que está diciendo, levanten su manito los que hablaron con su pastor antes de comenzar esta capacitación. Vamos, con toda la honestidad, ¿eh? A ver, prendan sus cámaras los que las tienen apagadas. A ver. Ya, ok. La segunda pregunta decía, porque bien decía nuestra hermana Evelyn, si somos capaces de rendir. La segunda pregunta, ¿estás aprendiendo algún idioma? Levanten su manito los que están aprendiendo algún nuevo idioma. A ver. La tercera parte de la pregunta decía, Claro. ¿estás haciendo algún ahorro? Son formas de despausar el llamado misionero, ¿ya? Entonces, todos tenemos este llamado a la misión, pero ¿cómo lo sacamos de la pausa? Disculpe la interrupción, hermana Evelyn, continúe. No, excelente, excelente ejercicio. Y eso quería decir que uno conversa con mucha gente, pero por ejemplo, todos esperan que todo sea gratis. Y yo creo que, por ejemplo, este curso tiene una finalidad de pago que es también para poder ejercer después la labor en terreno. Entonces, uno dice, obviamente vamos a necesitar recursos para la labor en terreno, pero muchas veces la gente con la que uno habla esperan que el llamamiento sea, que el resto siempre aporte, pero el llamamiento misionero se empieza a dilucidar cuando yo soy la primera que está dispuesta a dar, la primera que está dispuesta a rendir cuenta, a rendir frente al pastor, frente a las autoridades, frente a todo aquel que me pida que yo explique lo que estoy haciendo. Porque si no, no tiene sentido, como que tenemos que, los que tenemos ese llamado misionero, evangelístico, tenemos que siempre estar dispuestos a exponer nuestro trabajo y dar cuenta frente a todo aquel que nos nos pida, digamos, algún tipo de información. No decir, bueno, cosa mía, yo sé cómo lo hago, porque eso ya denota una falla en el sistema. Y el tema de aprender idiomas, que si bien es cierto lo vemos muy lejano, tengan la conciencia de que también vamos a hacer un módulo de idiomas en esta capacitación más adelante, así que cuenten con ello.
pero yo pienso, cuando yo recién entré a estudiar traducción, yo lo hacía con otra finalidad y ahora veo que Dios va encauzando todas las cosas porque yo siempre mi sueño era traducir o interpretar a pastores que vinieran desde afuera, eh, y yo estar aquí como esperando que llegaran, y yo interpretar, tener ese privilegio. Y la verdad que ha sido al revés porque yo cuando estaba afuera han sido otras personas las que a mí me han interpretado y yo me he sentido muy honrada de parte del Señor, así que ha sido algo maravilloso. Eso para no extenderme tanto, hermano Elías. Muchas gracias, hermana Beli. Vamos a continuar para aprovechar el tiempo que tenemos. Amén. Vamos a ver si es que se puede compartir al tiro. Ahí está. Selecciono y compartir. Vamos analizando ya la última fuente de las que estuvimos viendo. De campo a semillero. Solamente para introducir, recuerden lo que hablábamos en una clase respecto del sur global y que tiene que ver con que la mayoría de los creyentes ya están ahora en el cono sur, lo que en el principio fue al revés. Este cambio de paradigma nos lleva al análisis del siguiente libro. De campo a semillero. ¿Por qué el mundo necesita urgentes misioneros latinos de Latinoamérica? Un giro inesperado en la historia. Durante décadas, la narrativa de las misiones en Latinoamérica tuvo un solo sentido. Éramos el destino, el campo, al que llegaban miles de hombres y mujeres de tierras lejanas. Personas que, movidas por un amor profundo y una obediencia inquebrantable, decidieron dejarlo todo, sacrificando su presente y su futuro, para que nuestras familias pudieran conocer el plan de salvación. Hoy, la historia ha dado un giro fascinante. Esa semilla plantada con tanto sacrificio ha germinado, transformando a nuestra región de ser un receptor histórico de fe a convertirse en un vibrante exportador de esperanzas. Un momento de transición donde el agradecimiento se convierte en movimiento. Honrar el legado, el deber de imitar a los valientes. Como misionero mexicano trabajando actualmente en Alemania, no puedo evitar mirar atrás con una profunda sensación de gratitud. Personalmente estoy convencido de que el hecho de que mi familia y yo seamos cristianos hoy no es una coincidencia, sino el fruto directo de la entrega de otros. Alguien, hace años, decidió dejar su comodidad, cruzar fronteras y sacrificar su futuro personal para que el mensaje llegara a mi hogar en México. Por eso entiendo mi llamado no solo como una tarea, sino como una forma de honrar e imitar lo que ellos hicieron. El reconocimiento del pasado debe ser el motor que impulse nuestra obediencia en el presente. Ser un misionero internacional hoy es validar ese sacrificio histórico, replicando la valentía de quienes nos alcanzaron primero. El cambio de paradigma, de ser alcanzados a alcanzar. Latinoamérica está experimentando una metamorfosis espiritual. Ha dejado de ser únicamente un campo misionero para consolidarse como un semillero. Es cierto que aún existen zonas y lenguas dentro de nuestras propias fronteras donde el Evangelio no ha sido escuchado, pero lo que vemos hoy es un fenómeno de colaboración global, mientras misioneros europeos, asiáticos y norteamericanos sirven apasionadamente en los rincones aún no alcanzados de nuestra tierra. Los latinos estamos llamados a levantar la mano para las naciones. Ya no somos espectadores del movimiento misionero, somos protagonistas de un flujo constante que busca llevar la fe más allá de nuestras costas. Más que un mensaje, una forma de ser, el refresco del Evangelio. En mi experiencia en el contexto europeo, he comprendido que el mundo no solo necesita el mensaje, sino una nueva forma de recibirlo. En culturas que a menudo se perciben como frías o extremadamente serias, la identidad latina actúa como un refresco. Es vital aclarar que no buscamos alterar la esencia de la Biblia, ni el mensaje central del Evangelio, que es inmutable. Lo que aportamos es un nuevo contenedor cultural, la forma latinoamericana.
Nuestra extroversión natural, la calidez en el trato y esa capacidad intrínseca de crear comunidad y conectar personas son herramientas estratégicas en el campo misionero. La hospitalidad y la apertura latina rompen barreras en lugares donde la gente no espera esa cercanía, permitiendo que el mensaje penetre a través de la calidez humana y el sentido de pertenencia. Confiar y actuar. La fórmula para superar los obstáculos. El camino del misionero latino no es sencillo y presenta desafíos muy concretos: finanzas limitadas, procesos migratorios complejos, la barrera del idioma. Sin embargo, la clave para avanzar reside en una mentalidad de 2 pasos: confiar y actuar. Primero debemos confiar plenamente en que Dios concede cada detalle y es quien tiene el poder de abrir las puertas que parecen cerradas. Pero esa confianza debe traducirse en un actuar diligente. La obediencia no es solo un estado espiritual, es algo profundamente práctico. Gestionar documentos migratorios, buscar activamente personas que apoyen económicamente la visión o dedicar horas al estudio disciplinado de un nuevo idioma son actos de fidelidad. La fe se demuestra en la responsabilidad con la que preparamos el camino que Dios nos ha trazado. Una lección sobre la provisión divina. La preocupación por el sustento suele ser el mayor gigante que enfrentan los latinos al considerar el llamado. Un pastor peruano aquí en Nuremberg compartió conmigo una analogía que captura perfectamente la lógica del reino y que resuena con nuestra cultura de hospitalidad. Cuando tú invitas a alguien a comer en Latinoamérica, ¿quién paga? De la misma manera, cuando Dios te invita a ser parte del ministerio de misiones en el mundo, no te preocupes, Él paga. Si el dueño de la mesa es quien extiende la invitación para servir a las naciones, la responsabilidad de la provisión recae en sus manos, no en las nuestras. En conclusión, el movimiento misionero global está incompleto sin la pasión y la calidez del corazón latino. Lo que el mundo necesita de nosotros es una obediencia simple, un sí. Decido que nos saque de nuestra zona de confort. Actualmente existen plataformas diseñadas para canalizar este potencial, como el DTS, el IWAM Nuremberg, donde los latinos podemos prepararnos para este nuevo tiempo. Las oportunidades son vastas y la necesidad es urgente. Al final, la promesa de Dios sigue resonando con fuerza para cada uno de nosotros. There is a place in mission for you. Aquí hay un lugar en la misión para ti. La pregunta es, ¿has meditado ya cuál es tu lugar en esta gran historia de fe que ahora nos toca escribir a nosotros? ¿Has meditado ya cuál es tu lugar en esta gran historia de fe? Si bien es cierto, después de leer este último documento, que es un resumen de un gran libro, podemos pensar en cuántas personas antes de nosotros caminaron las calles que nosotros hoy día recorrimos, cuando no había ni siquiera una Biblia a mano para leer. Les compartía totalmente de casualidad un video de TikTok que hablaba acerca del señor Thompson, el hermano Thompson, que fue quien trajo las primeras Biblias que pudimos y que la gente pudo tener acceso a ellas, y que fue totalmente sorprendente la manera en que se dio esta historia cuando Bernardo O'Higgins lo propuso para enseñar a leer y lo trajo, cruzó la frontera desde Argentina. Él era inglés pero estaba en Argentina, y de Argentina cruza a Chile y comienza a enseñar a leer con un método propio que es a través de la Biblia. Y fue la manera en que se extendió el Evangelio, cuando en Chile estaba prohibido que la gente leyera la Biblia porque la religión católica no lo permitía.
cuando en Chile estaba prohibida otra fe porque la religión católica era la religión del país, cuando todavía no había una verdadera separación entre el Estado y la religión. Sin embargo, hubo gente que entregó su vida entera, sacrificó toda su vida para poder hacer llegar el mensaje a lo que nosotros conocemos hoy. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de escuchar también a nuestro obispo, que él hable de su padre, el obispo Justo, también va a ver la emoción en sus ojos y en su voz, cuando él le describa cómo su padre era aquel hombre que caminaba campos, kilómetros, con un bolso lleno de Biblias, repartiendo la palabra del Señor. Y él se emociona mucho cuando lo menciona, porque claro, debe recordar las salidas de su papá y debe también sentir esa nostalgia de aquellos misioneros que salían a los campos donde no llegaba la palabra del Señor. Pero la pregunta es para nosotros, después de leer este resumen del documento. ¿Cuál es tu lugar? ¿Qué estás haciendo tú en la historia de las misiones hoy en día? Sabiendo toda la riqueza que hay en tu vida, tu forma de ser, muy distinta de cualquier europeo o norteamericano, tu forma de comunicarte, de hablar, es un gran aporte a la historia de las misiones. Ciertamente, este último documento nos dice que, y casi parece que se escuchaba la frase, ahora nos toca a nosotros, es nuestro momento, es el lugar en la historia donde los latinoamericanos tenemos el rol de llevar la palabra del Señor. Quizá pueda sonar como una pregunta difícil de responder, pero en el fondo cada uno de nosotros conocemos cuál es nuestro lugar. La invitación es que lo asuma con humildad, que lo asuma en obediencia, que el llamado a las misiones sea un llamado donde la iglesia, su pastor, todos puedan dar fe de que usted es la persona que Dios está llamando. Vamos a ir ya concluyendo la clase, pero con el último párrafo voy a compartirlo leído para que avancemos relativamente rápido porque nos queda poco tiempo. Disculpen, hoy día nos estuvimos pasando un poco del tiempo, pero vamos a repasar la clase. Este documento y los anteriores y también la clase, la guía de clases se las voy a compartir, no se haga problema. Si queda alguna duda, siempre estamos disponibles para responder. Y luego de esta, y al final de la lectura de la clase de hoy, va a estar la tarea, que quizás puede estar un poco más complicada que la anterior. Complicada en el sentido de que va a ser de aplicación. Y complicada un poco también porque vamos a tener solamente hasta el martes para entregarla, ¿ya? Así que el Señor les ayude en esta última tarea que va a ser la evaluación de este ramo. Y ya para que desde miércoles en adelante comiencen a prepararse seguramente con los materiales o con los libros que le vaya a compartir nuestra hermana Arely, que va a abordar el próximo ramo el mes siguiente. Así que vamos a la última parte de la clase. Hoy día no sé si alcancemos a tener un cuestionario de preguntas para responder, pero gocémonos con esta última parte que es la clase. Amén. Voy a compartirles el documento. Sí. Compartir. Cuando ya lo puedan ver, díganme, sí, lo veo. ¿Lo ven? Ahora se Sí, ve. lo veo. Sí. ¿Aló? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, mi hermano Elías, se ve. Ya, si lo ven, sí, o sea, en realidad, si no lo ven, díganme, no lo veo. Pero si lo ven, voy a comenzar a leer. Introducción, la misión y el llamado humano. El llamado bíblico no es un evento aislado para el beneficio personal.
es una invitación a participar en la Missio Dei. Wright sostiene que Dios no tiene una misión para su iglesia, sino que Dios tiene una iglesia para su misión. El llamado general es que todo cristiano está incluido en la Gran Comisión como testigo de la identidad y la victoria de Cristo. Y el llamado específico son las tareas asignadas a individuos o grupos como pasos hacia la misión global de Dios, o sea, nuestro lugar como latinos en la historia de la Missio Dei. Analicemos los ejemplos bíblicos. Abraham en Génesis 12, el llamado a ser bendición. Primero, el encuentro. Dios toma la iniciativa de hablar a la esterilidad y la oscuridad después de Babel. El propósito, Abraham es elegido como instrumento para que todas las naciones de la tierra encuentren bendición. Y obediencia. La bendición para las naciones queda liberada solo cuando Abraham obedece y parte de su tierra. Antes de eso, no. Moisés, en Éxodo 3 y 6, el llamado a la redención. Encuentro. Dios se revela como el Dios que ve, oye y conoce el sufrimiento de los oprimidos. El propósito, Moisés es enviado para sacar y redimir al pueblo, definiendo a Dios como el Gohel, el Redentor en la historia. Resistencia. Moisés presenta objeciones, pero Dios responde con la clarificación de su propia identidad. Yo soy el Señor. En el caso de Isaías, el llamado al testimonio, Isaías 6. El encuentro fue una visión de la santidad y la gloria de Dios que llena toda la tierra. El propósito, ser el mensajero de Dios. Su respuesta, heme aquí, envíame a mí, es el modelo del voluntariado misional tras un encuentro con la gloria divina. Jonás, como nuestra hermana lo puso también de ejemplo, dice que las características, el llamado ante la resistencia etnocéntrica, características, Jonás resiste el llamado, no por falta de fe, sino por la resistencia a la compasión de Dios hacia los enemigos. La lección es, el llamado desafía nuestros prejuicios y nos obliga a ver a las naciones como objeto de la misericordia divina. En el caso de Pablo y de Bernabé, en Hechos 9 y 13, el llamado transcultural, el encuentro Pablo en el camino a Damasco, una clase de hermenéutica que tuvo Pablo, donde logra entender que Jesús cumple la misión de Israel. Yo soy a quien tú persigues, le dice el Señor. Y él pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia. La confirmación es comunitaria. En Hechos 13, el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo a través de la comunidad de Antioquía. ¿Cuál era el propósito? Persuadir a las naciones a la obediencia de la fe. Analizando los elementos comunes del llamado, en estos casos, discernimos un patrón que Wright identifica en la estructura del pacto y de la misión. El encuentro con Dios es el indicativo. El llamado siempre comienza con quién es Dios y lo que Él ha hecho, la redención previa. Obediencia, el imperativo, la respuesta ética y de acción es la condición para que la misión se cumpla a través del individuo. La resistencia humana, desde las excusas de Moisés hasta la huida de Jonás, el llamado suele chocar con la limitación o con el pecado humano. Empoderamiento del espíritu. La misión no es un esfuerzo humano, es la participación en el envío divino del espíritu. Y la confirmación comunitaria, especialmente en el Nuevo Testamento, el llamado individual se valida y se ejerce dentro del cuerpo de la iglesia. La evaluación a esta clase, la clase número 4, es un plan de respuesta. Pongan mucha atención, porque de todas maneras voy a compartir este documento, pero la evaluación es un plan de respuesta, una evaluación del propio llamado, su llamado.
cada uno de ustedes. La evaluación es reflexione sobre su disposición actual, basándose en estas preguntas. Escriba su reflexión, haga una reflexión sobre su disposición actual. La pregunta es, ¿reconozco que mi vida está envuelta en la gran misión de Dios? ¿O espero que Dios se una a mi plan personal? Segunda pregunta para esta evaluación. ¿Mi respuesta al llamado fluye de la gratitud por la redención? ¿O es un intento de ganar mérito? Los objetivos de las respuestas a este plan, que usted diseñe este plan, que se explaye, no hay límite en cuanto a líneas, tampoco es una exigencia, no quiero que usted escriba un libro, pero al planificar esta respuesta usted haga el diseño más o menos en estos pasos. Identificar el indicativo. Escriba una verdad sobre el carácter de Dios que ha experimentado recientemente. Como ejemplo, Dios es mi redentor, si usted ha sido redimido recientemente. Segundo, determine usted el imperativo. ¿A qué acción específica le impulsa esa verdad hoy? Por ejemplo, practicar la justicia en mi trabajo. Y tercero, la acción transcultural, o en este caso como iglesia comunitaria. Identifique un otro, persona de otra cultura o persona con alguna necesidad, a quien pueda servir como el reino de sacerdotes esta semana. La cita clave para esta clase es: la misión no es nuestra, la misión es de Dios. La maravilla está en que Dios nos invita a participar. Esa es la gran maravilla. La clase hoy día la vimos súper rápido porque teníamos harto material para revisar. Los libros, los audios, que de verdad estaban muy edificantes. Yo espero que usted lo haya escuchado, y si no, que lo vuelva a escuchar, tome nota. Y en la Biblia nosotros conocemos, sabemos ahora que, y fue lo que estudiamos desde el principio, no necesitamos buscar versículos que apoyen lo que estamos haciendo. Sabemos que la Biblia entera es un relato de lo que Dios está y está haciendo, y hasta que cumpla su misión, como lo dice Apocalipsis, de redimir a todas las naciones. Entonces, la idea es que usted pueda leer la tarea. Si usted tiene dudas, hágala llegar, no hay ningún problema, le vamos a contestar lo más pronto posible, y que pueda explayarse en su situación personal. No hay necesidad de que escriba un libro, se lo reitero, pero sí que se explaye lo más que pueda en cada uno de los puntos o de las preguntas que hay, o en el plan que usted tenga que hacer, digamos, abarcando estos tres aspectos que nombramos al final de la tarea. Si hay alguien que quiera decir algo, puede levantar su manito. ¿Eso cómo lo enviamos? Ah, buena pregunta. Mientras tanto, hágalo, ¿ya? Dese el tiempo, no se preocupe por qué medio vamos a usar, porque como esta es la evaluación final, lo más probable es que usted lo haga, si lo hace en un Word, en un Doc de Google, en cualquier tipo de Office, en cualquier tipo de programa donde usted puede escribir y editar, ¿ya? No hay ningún problema. Y yo creo que de aquí al martes les avisamos cómo lo vamos a recepcionar, porque como ya es un trabajo más formal, ¿ya? Lo más probable es que o lo recepcionemos en un documento de Word, Doc o PDF. Cualquiera de los tres formatos, yo creo que entonces lo más probable es que el medio sea el WhatsApp, pero también el documento no sea escrito como texto de WhatsApp, ¿ya?
sino que esté hecho ya formal como un documento de Word, de Doc o PDF, si les parece. ¿Ya? Sí, y qué bueno, sí, qué bueno que haga la pregunta, pastora, para que así nos vayamos clarito con cuál es la tarea de esta semana, o ya de este. Si hay más preguntas, háganlas, no se haga ningún problema, no se ponga nervioso o nerviosa. Hermano Elías, Dígame. sí, solo decir que ojalá que lo manden en documento y así los vamos a poder imprimir y mantenerlo en la bitácora de evaluaciones, ya que va a ser como la más formal que tenemos. Igual que tenemos el listado permanente de las clases, que hemos estado súper bien, así que podamos seguir ahí con ese compromiso, porque nosotros todas las clases estamos pasando lista también con nuestra hermana Nicole. Sí, sí, a propósito de lo mismo, básicamente son esas 3 evaluaciones las que se van a hacer. La evaluación de este documento final, que está descrito como, si usted lo vio en la presentación, está descrito como debe más o menos hacerlo. La participación en clases es la otra nota que va a haber, y por supuesto la asistencia, que es la tercera nota con la que vamos a promediar y vamos a calificar este ramo. ¿Sí les parece? Amén. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que en el chat hay una pregunta, déjenme ver. ¿Qué dice el chat? El chat dice: Algo de que el Canvas también sirve. Si es que sí, se puede sí, realizar el trabajo por Canva, es la pregunta. sí, sí, yo creo que cualquier formato de texto nos va a servir, ¿ya? Si por X motivo, no creo, pero si hay alguien que tenga máquina de escribir y no tiene medios digitales, por último le saca una foto al documento, lo puede enviar. No hay problema con eso. Amén.